Bien, bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes, o sean todos ustedes bienvenidos al programa institucional de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, el programa Hablemos de hoy precisamente para tratar un tema interesantísimo, documento de consulta sobre informes de sostenibilidad. ¿Y quién mejor representante para tratar este tema que el mismo presidente del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas, GLENIF, el doctor Jorge Gil, a la cual le doy la más cordial de la bienvenida a Venezuela desde este espacio? Está en Argentina y nos acompaña pues precisamente esta noche. Ya le voy a dar la palabra, doctor. Vamos también a saludar la presencia de la directora por Venezuela ante el GLENIF, la doctora Norely Pinto. Ella nos acompaña de Lara, desde el estado Lara, perdón. Y bueno, es nuestra representante con una función muy fundamental en toda esta relación que tenemos pues con este grupo de emisores latinoamericanos. Interesante posición ha jugado Norely en todo a lo largo de los años en el GLENIF. Como moderadores el día de hoy, nuevamente y como siempre, el licenciado Jorge Gómez, secretario de Estudios e Investigaciones de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, y el licenciado Carlos Sánchez, secretario de Finanzas, que está en el control del chat en vivo para que ustedes todos hagan sus preguntas. Recuerden, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campana de notificación para que estén enterados de todo lo que hacemos y de todos los nuevos programas que vamos a estar celebrando. Y una vez culminado el programa, manito arriba para poder rankear estos videos en esta red social llamada YouTube. Para nosotros un grato placer estar acompañándolos. Y ahora sí, sin más, quiero darle la palabra al doctor Gil, primero para que nos dé un breve mensaje de salutación institucional desde el GLENIF. Bienvenido a Venezuela, doctor, nuevamente. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Como siempre, ustedes muy amable, excelente la organización de esto que es Hablemos entre todos sobre varios temas que nos interesan a todos. Y solo ocupo estos minutos para agradecer, entre otros, al directorio del GLENIF, del cual forma parte Norely, por todo el trabajo realizado para poder dar una respuesta importante de Latinoamérica sobre este documento de consulta que puede llegar a modificar muchos aspectos del ejercicio profesional, y por eso es tan importante para que todos estemos informados de este punto. También agradecer a todos los que trabajaron con el grupo de trabajo 91, que gracias a ellos pudimos desarrollar la respuesta al nivel que merece también el GLENIF. Agradecer a la AIC, que a través de su presidenta María Clara, nos trabajó junto con GLENIF para enviar una opinión conjunta entre GLENIF y AIC. Es la primera vez que esto ocurre y para nosotros es una instancia institucional muy importante. Y desde luego que agradecerles a ustedes, los anfitriones, a la Federación, a Luis, a Jorge, a Norely, que siempre nos atienden con mucha atención y nos hacen sentir muy contentos de participar de estos eventos. Así que adelante en todo lo que es el emprendimiento y ojalá que podamos seguir trabajando en conjunto como lo venimos haciendo hace algún tiempo. Así es. Y bueno, desde acá un grato saludo a la doctora María Clara Cavalcante Bugarín, presidenta de la Asociación Interamericana de Contabilidad, que también ha estado con nosotros en otras instancias en esta unión tecnológica que ha sido producto de un hecho lamentable, pero bueno, que hay que sacar las cosas positivas de todo esto. Bien, vamos a darle la palabra entonces a Norely con su mensaje de salutación de la noche. Adelante, Norely. Gracias, Luis. Un grato placer estar una vez más en estos espacios que acercan al gremio y que nos hacen sentir
cercanos en la distancia. Tú dices que yo estoy en Lara, ciertamente yo estoy en Lara al lado de Dubái. Dubái es la farmacia que queda aquí al lado de mi casa, ¿no? Entonces, claro, para, tú sabes, no quedar así como tan lejos del doctor Gil, que está por allá en la parte final del continente. Pero bueno, siempre es grato y hoy vamos a demostrar que todo esto que ha pasado, a pesar de todo lo malo, de todo lo lamentable, también tiene sus cosas positivas y que los contadores públicos somos algo más que NIF, algo más que NIA. Y aquí vamos a empezar a ver cómo es que se va a potenciar el gremio, porque este es un tema que ha venido caminando desde hace unos años y que ahora toma una relevancia muy importante por todo esto que está sucediendo. Entonces, bueno, una vez más, muchas gracias y para mí siempre un placer compartir con el gremio todos estos espacios. Gracias, Luis. El placer es nuestro, Norely, de tenerte acá nuevamente y las que faltan. Así que prepárate. Jorge, adelante, bienvenido. Al favor de Dios. Amén. Bien, buenas noches a todos. De verdad que nos sentimos complacidos hoy con tener al doctor Gil y a Norely como los invitados de hoy y de hablemos de el documento de consulta sobre la sostenibilidad, informe de sostenibilidad. De verdad que crea expectativas y estamos atentos para lo que nos vaya hoy a informar el doctor Gil y Norely. Saludos. Gracias, Jorge. Carlos, cuéntanos. Muy buenas noches, estimados colegas y amigos de la Contaduría Pública. Bueno, un placer tenerlo por acá, por este medio, doctor Gil, y estaban conversando y yo decía, fíjate, la universalidad de la información. Estamos en este momento todos en lugares distintos y las 45 personas que están en el chat, que son contadores públicos, amigos, enterándose de qué es lo que está ocurriendo a nivel nacional. O sea, estamos todos en casa, pero todos comunicados. De verdad que sí, bueno, mucha expectativa, Luis, con respecto al programa, por el tema. Y bueno, adelante. Gracias, Carlos. Bien, vamos a entrar en materia. Quiero darle la palabra nuevamente a Norely para que haga una pequeña introducción institucional del GLENIF para aquellas personas que nos están viendo en este momento y que no están tan familiarizadas pues con este tema. Algunos estudiantes que puedan estar allí o miembros de la comunidad de negocios también se enteren institucionalmente de lo que es el GLENIF, qué hace y, bueno, por qué se creó el GTT 91, que era precisamente para dar una respuesta a una consulta del informe de sostenibilidad que hizo el IASBI en este caso. Así que, Norely, adelante, bienvenida. Bueno, gracias, Luis, nuevamente. El Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera es un grupo técnico que fue creado en el año 2011. Tuvimos en Venezuela el privilegio de tener la primera reunión después de esa creación y también ser la sede cuando se constituyó de manera formal. Hoy somos una asociación civil internacional inscrita en Uruguay. Agrupa los emisores de 16 países de América Latina, de habla hispana y portuguesa. Estamos caminando hacia la integración de otros organismos internacionales. Como todo ente formal, tiene una estructura administrativa. El doctor Gil es su presidente. Los 7 directores se renuevan parcialmente cada año, pero al final siempre todos trabajando en torno a lo que es el desarrollo técnico de la profesión. El GLENIF tiene como misión principal ir consolidando la voz de América Latina ante el IASBI. Sus temas principales de estudio son los documentos que el IASBI somete a consulta pública. Lo hacemos a través de los grupos técnicos de trabajo, lo que se ha mencionado
recientemente como GTT, Grupos Técnicos de Trabajo. Llevamos ya, mañana serán 95 creados. El 91, como ya se mencionó, es el que trató este tema, también como lo comentaba el doctor Gil. Inéditamente fue un trabajo conjunto con AIC porque es un tema que preocupa a la profesión desde diferentes ángulos. Previamente, por allá por los septiembre, octubre, IFAC también trató algo en relación con el tema de la creación de un conjunto de normas que puedan estandarizar este tipo de informes que vienen en algunos países generándose con base en algunas iniciativas globales de informe, pero que se aspira que el IASB pueda crear, así como hay un conjunto de normas de información financiera lideradas por este organismo, también pueda haber una estandarización a través de un conjunto de normas que permitan hacer información financiera e información no financiera de una manera estructurada para informar a la sociedad y que las organizaciones puedan evaluar y transmitir otros elementos importantes que tienen que ver con o son adicionales, constantes con el fondo económico. Sin mayores minutos, tenemos unos GTT abiertos que estamos trabajando, que próximamente vamos a solicitarle nuevamente a la Federación otro espacio para dar a conocer otros temas de interés que se están estudiando y que tienen próximos vencimientos, unos más cercanos, otros más lejanos. Cada vez tenemos un país distinto como líder de un GTT. A nosotros nos ha correspondido en otras ocasiones también liderar. Aprovecho para agradecer, como siempre, a todos los colegas venezolanos que nos han apoyado mucho en el estudio de estos temas. Entonces, bueno, el GLENIF hacia adelante continúa haciendo intercambios. Ahora, por supuesto, en estas plataformas virtuales, próximamente con el apoyo de la Federación, haremos unos trabajos bien interesantes y que nos permitirá también, como decía Carlos, así como estamos hoy conectados a diferentes puntos del mundo, también vamos a seguir manteniéndonos un poco más activos en nuestras plataformas virtuales, que es una de las metas que tenemos para este año 2021. Entonces, bueno, el doctor Jorge Gil, muchos de los colegas venezolanos ya lo conocen por la referencia que tiene, es contador público, profesor de universidades en Buenos Aires, ha liderado el GLENIF en varios periodos intermitentes por lo que les comentaba de la forma como se hace la renovación de nuestro directorio, y estuvo hasta hace menos de un año liderando el Consejo Emisor de Normas de Información Financiera de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Doctor, pues bienvenido a Venezuela, bienvenido a Hablemos de, bienvenidos a este gremio que le aprecia mucho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Noreli. Es un lujo contar con tu presencia, tanto para presentar a GLENIF como para presentarme a mí, porque bueno, además de que trabajamos hace muchos años juntos, somos muy buenos amigos. Así que bueno, muchas gracias por la presentación. Comentarles que coincido con ustedes que este medio es excelente para poder cubrir la mayor cantidad posible de nuestra América, que es tan grande y que tiene tantos países involucrados. Una prueba de ello es que uno de los miembros de la mesa directiva de la Federación Argentina vive en Tierra del Fuego, en uno de los lugares más australes del mundo, muy cerca de Ushuaia, que es una ciudad turística muy conocida. Heraclio Lanza, y nos está escuchando también. Lo acabo de ver recién en el Google, como para ver que estaba allí. Y bueno, así que Lalo, muchas gracias, pero después nos cuentas cómo está la situación en Tierra del Fuego, si hace frío, si está lindo,
si estás disfrutando, en fin. Bueno, vamos entonces al tema que nos ocupa. Nosotros tenemos en la profesión muy acostumbrados a que permanentemente estamos trabajando con información, pero la información a la que hacemos referencia casi en la mayoría de los casos tiene que ver con los estados financieros, con informes internos para la empresa a los fines de tomar decisiones internas, también con mucha información para los temas impositivos. Pero ya hace bastante tiempo, yo diría, por ejemplo, en la Argentina comenzó esta movilización por allá por el 2004, hemos empezado a pensar de que la información sobre todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, no solamente de una empresa, sino del lugar donde una empresa está trabajando, de la sociedad donde está desarrollando sus actividades, también es un tipo de información al cual podemos necesariamente que trabajar y que opinar como profesión. Esto que se fue haciendo en distintos países paulatinamente también fue motivo de iniciativas a nivel mundial con distintos organismos internacionales. Por ejemplo, uno de los muy destacados es el GRI, conocido casi por la mayoría de nosotros, pero también todo lo que tiene que ver con los informes o reportes integrados. También hay un organismo internacional especializado en el tema. Ahora bien, ¿cuál ha sido la historia reciente sobre estos temas? Bueno, que ha habido muchos organismos que se han preocupado por estos temas, y la profesión contable ha mirado este desarrollo que estos organismos iban haciendo un poco como para estar interiorizada, pero no como para meterse de lleno en ellos y trabajar en forma activa sobre estos temas. Y después de esta etapa en la cual algunos países han trabajado mucho, por ejemplo, Argentina tiene una norma profesional para la emisión de una parte de los informes de sostenibilidad que tiene que ver con el balance social. Después de haber trabajado, como les decía, algunos países en la parte de la profesión contable, pero uno termina viendo que no hay una búsqueda de capacitación, de información, de estar permanentemente informado sobre estos temas y sobre todo de decidir qué lugar queremos que ocupe la profesión en todo este desarrollo que lo vienen tomando, como les dije, distintos organismos internacionales donde no necesariamente hay parte de esos organismos con la profesión argentina. Entonces, frente a todo esto que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, ahora resulta que hace poco tiempo, el año pasado, hubo una especie de pronunciamientos diversos, entre uno de los más importantes fue el de la Federación Internacional de Contadores, donde hacía un diagnóstico reconociendo que la forma en que se estaba trabajando con tantos organismos internacionales que no lograban ninguno de ellos ser totalmente escuchado en los gobiernos de los países del mundo, no era el camino más adecuado. Y entonces planteaba que quien había demostrado que podía hacerse escuchar por los gobiernos, lograr que sus propias normas propuestas formen parte de la normativa de cada país, ha sido la Fundación IFRS a través de un organismo emisor que es el IASB, conocido por todos. Y entonces la Federación Internacional de Contadores y algunos pronunciamientos de los otros organismos internacionales manifestaron que verían con muy buena visión que la Fundación IFRS, donde está el IASB trabajando, formando parte de la Fundación IFRS, tomara a su cargo, aprovechando su experiencia, todo el trabajo que hizo para la generación de normas en la actividad privada, normas contables para la actividad privada, tomara a su cargo, pero con otro organismo emisor diferente al IASB, el trabajo de generar normas para informes de sostenibilidad y que esas normas fueran reconocidas a nivel mundial en base al reconocimiento que tiene el trabajo de la Fundación. Y entonces, cuando esto fue recibido y lógicamente conversado en los distintos estamentos que se conversan estos temas, la Fundación dijo, bueno, no estoy negando que esta posibilidad exista, pero me gustaría escuchar al mundo, a los países,
a ver qué opinan sobre esta idea y en particular qué opinan sobre lo que nosotros pensamos que podría ser la creación de un organismo emisor de informes, de normas de informes de sostenibilidad en el marco de la Fundación IFRS. Y fue así que sacó un documento de consulta, uno de los pocos documentos de consulta que sacan los trustees de la Fundación, porque siempre los documentos de consulta en su mayoría provienen del IASB, y en ese documento de consulta hizo 11 preguntas. El GLENIF, que tiene como objetivo unificar la opinión de América Latina y hacérsela escuchar, en particular en materia de NIF al IASB, consideró que esto era un tema que involucraba a la profesión contable de Latinoamérica, que involucraba al futuro de la profesión, pero también involucraba a la formación en las universidades, a la forma de capacitar por parte de los gremios y por parte de los consejos emisores en cada país, y por lo tanto puso en consulta dentro de un GTT, que ya lo hemos nombrado varias veces, que es el 91, puso en consulta esto, se trabajó activamente, lo coordinó a este GTT Argentina a través de Laura Chifonte, que hace mucho tiempo viene trabajando para la Federación Argentina en estos temas, y lo que le queremos contar ahora a ustedes es qué fue lo que surgió de toda esta discusión que se hizo en toda América. Y en este sentido, lo primero que uno tiene que ubicar es la importancia de este documento en consulta. Fíjense que el primer punto que uno podría definir como muy importante es que define el resultado de este documento en consulta todos los años próximos en relación con la emisión de estándares sobre informes de sostenibilidad. Porque dependiendo de lo que se responde en este documento, dependiendo de lo que decidan los trustees, será que se seguirá como se viene trabajando con varios organismos internacionales donde de alguna manera ninguno logra el reconocimiento concreto en los distintos países de sus propias normativas, o por el contrario, se juntarán todas estas fuerzas, se creará un organismo emisor que dependa de la Fundación, y ese organismo emisor, y aprovechando la experiencia de la Fundación, el know-how y el conocimiento de los gobiernos de los distintos países, se transformará en el emisor de normas de informe de sostenibilidad. Y entonces esta gran definición que hay implica contestar quién sería el organismo más adecuado para liberar el proceso. Y acá nosotros ponemos énfasis en esto que está marcado en rojo. ¿Cómo queremos que la profesión participe? ¿Vamos a ser solamente espectadores? ¿Veremos cómo los demás trabajan y no haremos nada? ¿Pondremos a disposición todo el conocimiento que tenemos en relación con algo que después lo vamos a conversar, que es los informes de aseguramiento que emitimos, o algunos conocidos como informes de auditoría? En fin, ¿qué queremos como profesión frente a esto que necesariamente viene a definirse en los próximos meses, diríamos? Lógicamente que todo el trabajo que ha hecho el GLENIF es lograr que la opinión de América Latina, en este caso conjunta entre GLENIF y Asociación Interamericana de Contabilidad, sea conocida en Londres, donde funcionan los trustees de la Fundación, y también sea tenida en cuenta porque, bueno, es importante que conozcan lo que ocurre en la región. ¿Cómo fue elaborado este documento? Vamos a mostrarles solamente las preguntas y luego le doy la palabra a Luis como para que se pueda hacer alguna mini conclusión de estas preocupaciones que tenemos. Y luego, en la siguiente etapa, vamos a hablar de qué fue lo que respondió América Latina a través del GLENIF a todas estas preguntas planteadas por la Fundación. La primera pregunta es si nos parece que es necesario contar con un conjunto global de normas o de estándares para la emisión de informes y que ese conjunto de estándares sea reconocido a nivel internacional. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que pensábamos nosotros en América Latina sobre este punto? La segunda pregunta es si generar y desarrollar y crear, por lo tanto, una junta especial de estándares de sostenibilidad que
ya de alguna manera tiene sus siglas, en lugar de YASB va a ser SSB. Si es factible y necesario que se opere y se cree dentro de la estructura de la Fundación IFRS. Esto sería un enfoque apropiado de que, aprovechando que ya la Fundación tiene muchos años, hablemos del año 2000 hasta ahora, funcionando, siendo reconocida en los gobiernos, se aproveche todo eso para generar una junta de estándares de sostenibilidad y que todo lo que conoce la Fundación la ponga sobre esta junta también para lograr el mismo reconocimiento que tiene hoy el YASB. En este sentido, ¿cuál nos parece en América Latina que deberían ser las condiciones bajo las cuales podría funcionar esta Junta de Estándares de Sostenibilidad? Por otro lado, también se pregunta si la Fundación IFRS podría o debería utilizar las relaciones que tiene con todo el mundo en general para lograr la aplicación, primero la adopción y después la aplicación de los estándares que genere el SSB. ¿Y cómo se podría aprovechar todo el trabajo que han hecho los organismos internacionales que han trabajado elaborando normas de distintos tipos sobre informes de sostenibilidad? ¿Cómo se puede aprovechar ese trabajo en el marco de esta iniciativa de creación de un organismo internacional dependiendo de la Fundación IFRS? Y en este caso, ya entrando en ciertos detalles que van a ver ustedes que América Latina en particular, con la conducción de Argentina, ha dado opiniones diversas, distintas que las que había planteado la Fundación IFRS con respecto a algunos temas. Una de las preguntas era si se crea este organismo internacional dependiendo de la Fundación IFRS, ¿cómo debería comenzar su trabajo? Y acá es donde tenemos nosotros como América Latina una gran diferencia con el enfoque del documento. El enfoque del documento, y se lo vamos anticipando, es trabajar con un desarrollo inicial que está definiendo el documento, y luego con el tiempo ir abarcando algunos aspectos adicionales que tienen que ver con el enfoque inicial. ¿Qué es lo que opinó América Latina sobre esto? Que no estamos de acuerdo con ese enfoque. Está bien que el enfoque inicial y comenzar a trabajar solo con eso ayuda a dar respuesta muy rápida, pero lo que se ha tomado como enfoque inicial, que lo vamos a desarrollar enseguida, nos parece sumamente incompleto frente al desarrollo mundial que hay de normativas sobre informes de sostenibilidad. Por ejemplo, la primera pregunta se menciona de que si lo que deberíamos pensar que este organismo va a generar como primera instancia, deberían ser normas para incluir información sobre el clima o el cambio climático en esta primera etapa para los informes de sostenibilidad emitidos por las empresas, pero desde la óptica de la empresa, es decir, de qué manera el cambio climático produce efectos sobre las actividades que la empresa realiza. Nosotros claramente dijimos en el documento, nos parece un enfoque malo, porque justamente lo que queremos es no solamente pensar en el enfoque inicial que ellos proponen del efecto del clima en la actividad de la empresa, sino que nos preocupa más el efecto de las empresas en todo lo que es clima, cuestiones sociales, aspectos ambientales generales, no con el enfoque que está planteado acá, y enseguida lo vamos a conversar. La otra pregunta es si deberíamos estar, y si estamos de acuerdo, con el enfoque de materialidad que propone en este documento la Fundación. También dijimos que no estábamos de acuerdo, porque el enfoque es ver una primera etapa donde se desarrollen normas siempre apuntando a que la información de la empresa indique qué impacto han tenido todas las cosas que rodean a la empresa relacionados con el ambiente, con los aspectos sociales, etc. Ese enfoque de materialidad, que se llama enfoque de materialidad simple, que es mirando este tema solo desde una óptica, como les digo, la óptica de la empresa, cómo se ve afectada frente a estos hechos. Nosotros creemos que no, que hay que abordar la materialidad completa
que implica no solamente informar por parte de la empresa cómo le afecta al clima y otros aspectos ambientales y sociales, sino la otra parte, que para nosotros es más importante todavía, es cómo afecta a la empresa, al ambiente, al aspecto social, a la comunidad, etc. Y un punto muy, muy significativo, si la información de sostenibilidad que se va a divulgar a partir de las normas que emitirá este organismo, deben ser auditables o necesariamente pueden ser presentados sin ningún tipo de informe de auditoría. Nosotros claramente pusimos énfasis en la respuesta de que creemos que tiene que ser auditable y que la profesión que tiene que trabajar con esa auditoría de los informes de sostenibilidad tiene que ser la profesión contable. Bueno, estas son las preguntas, luego vamos a repasar las respuestas. Le doy lugar a Luis como para que instale algunas conclusiones de estas primeras presentaciones. Y si hay alguna pregunta, a disposición, Luis. Gracias, doctor. Miren, de verdad que esto todo es muy interesante. El principal reto que tienen los contadores públicos en este momento es quitarse la venda de que nosotros solo sabemos de debe y haber, o sea, y también de información financiera, porque la información financiera va acompañada de un conjunto de datos importantes que son no financieros que nos permiten tomar mejores decisiones, pero no quiero profundizar en reflexiones porque me voy a apoyar en este momento con el licenciado Jorge Gómez también para que nos dé sus reflexiones acerca de esta primera parte y también con la doctora Norely Pinto, que la tenemos allí y de seguro tiene muchas cosas que decir para luego entrar, como son las 8:30, a darle la palabra a Carlos y así intercambiar ideas con la gente que está en el chat, que bueno, tenemos una excelente audiencia el día de hoy. Así que Jorge, adelante. Sí, escuchando al doctor Gil que nos está replanteando un enfoque sobre lo que es la profesión y sobre esto que plantea el IFRS. Entiendo que todo esto viene del Foro Económico Mundial, ¿no? Que hay una agenda desde hace 2 años, como bien lo ha dicho, sobre el tema de los riesgos climáticos y los indicadores de sostenibilidad, ¿no? Evidentemente que ahora con la pandemia creo que se hace más evidente todo el tema de lo que es este informe, así que me parece extraordinario que nosotros como continente latinoamericano, la parte latinoamericana, opine y que tengamos a Glenif y a IC para dar sus opiniones, porque todos los entornos no son iguales, ¿no? Así que bueno, de verdad que bien importante todo ese enfoque y vamos a ver cómo va a seguir desarrollándose este informe, sobre todo por el tema de la auditoría. Adelante. Adelante, Nore, adelante. Bueno, fíjate que es importante resaltar que este tema también hace un llamado al contador público, tal como decías tú, Luis, de que no solamente somos cifra o no es, nuestro trabajo no solamente está centrado en las cifras. Pero yo quisiera ver o resaltar que hay un aspecto más allá. Es que la empresa ya no se ve como un ente aislado, sino que se ve como un ente dentro de un ecosistema. Entonces, el doctor Gil lo mencionaba, no es solamente ver cómo el clima influye en la empresa, es cómo la empresa influye en el clima y cómo todo eso tiene una conexión dentro de, obviamente, el ente económico por tener ese fondo mercantil para mejor expresión quizá, se enfoca mucho en lo que son resultados y en lo que son su patrimonio y el mantenimiento de su capital y todas estas cosas, pero lo decía Jorge ahora más temprano, quizás la pandemia vino a potenciar esto, aunque como también ya se mencionó, no es un tema nuevo, es un tema que viene de hace unos años, que hay unos organismos distintos, organismos encargados que se han preocupado por esto, pero hoy día
el llamado es a que sea la profesión la que termine liderando esto. Y aquí quisiera también dejar, ¿será la profesión sola o será la profesión con otros profesionales aliados que permitan dar un complemento a ese enfoque? Cuando vamos a hablar de la auditoría de este informe, de la misma preparación de este informe, de los detalles que tenga que tener este informe, pues también se potenciarán vinculaciones profesionales con otras áreas del conocimiento que puedan aportar aspectos importantes dentro de lo que es la preparación y transmisión de los resultados respecto a esto. Gracias. Así es, muchísimas gracias, Nore, por esa reflexión. Bueno, las redes están explotando, no solamente por el programa nuestro, sino que el Banco Central de Venezuela acaba pues de publicar las cifras de los índices de inflación, pero ahí esa noticia se la dejo a Carlos Sánchez porque lo están también colocando allí en el chat. Adelante, Carlos, bienvenido. Sí, señor, buenas noches. Mire, yo voy a tomar una frase. ¿Sabes que uno en la universidad, en los pasillos, aprende mucho? Un profesor una vez me dijo, hijo, ¿a qué viniste tú a la universidad? Y yo llegué y le dije, no, vine a graduarme, contador público. No, hijo, usted vino a aprender cómo se estudia. Porque después que usted se gradúe, es que usted va a tener que comenzar a estudiar. Fíjate todos los cambios que ha dado la profesión en los últimos 10, 15, 20 años, y nosotros, o sea, aquello de que hoy solo sé que no sé nada, es que hoy no es que no lo sé, es que tengo que aprenderlo, porque el nuevo profesional debe estar capacitado para todo eso. Entonces, la investigación es fundamental. Por eso siempre hago un llamado a los colegas, acudan a sus institutos de desarrollo profesional en los colegios federados para que se especialicen en algunos temas. Fíjate que hace unos años nosotros hablábamos de factores endógenos y exógenos de las entidades. Y quizás muy poca gente le presta atención. No, mira, que es que yo tengo que cumplir con las normas de INSACEL para los niveles de ruido, porque los trabajadores pueden verse afectados. Ahora resulta que esa es una información no financiera que me puede afectar el estado financiero de la empresa. Entonces, son cosas que vamos aprendiendo con el devenir. Después que recibimos ese título y levantamos esa mano y digo, sí, lo juro, pues sí lo juro que tengo que ponerme a estudiar, sí lo juro que tengo que ponerme a investigar para poder estar adecuado al ejercicio profesional. Y sí, Luis, mira, las redes están explotando con ese tema de la publicación, un clamor de todos los colegas, sobre todo quienes asesoran a las empresas, llevan ejercicios regulares que finalizó en diciembre, pues ya tenían algunos detalles importantes con lo que es la parte de la presentación de los estados financieros. Pero bien, mira, fíjate que Nerio Aguilar nos dice, considero que un informe de esta naturaleza debe ser abordado por un equipo interdisciplinario, yo lo llamaría multidisciplinario, por las diversas variables que deben ser abordadas. Y estoy completamente de acuerdo. No sé si Norelis o el doctor Gil nos pueden ampliar un poco más sobre esto. Ajá. El doctor, la doctora. No, bueno, como era una sola pregunta, vamos a hacer dos. Porque, bueno, mira, mi buen amigo Jesús Daniel Durán, que aprovecho y le envío un gran saludo, hace un comentario, ¿no? Hace un comentario que dice que el desarrollo de muchos países ha sido a costa de la destrucción del ambiente. El tema llega tarde a un mundo cada vez más afectado por el tema ambiental. Entonces, uno y uno, para que no haya problema. Bueno, fíjate que precisamente era uno de mis comentarios cuando la profesión del contador público es una profesión integral. Es una profesión que te lleva a ser un poco de hasta psicólogo para poder abordar todos los aspectos, en especial cuando tú estás ejerciendo la auditoría. En este tema yo lo decía, cuando tú vas a medir algunos impactos,
tal cual como nos ha pasado en estándares internacionales, nosotros hemos tenido que hacer equipo con otras profesiones que nos nutren de información para nosotros poder dar el resultado que deseamos. Y aprovechando un poco, y luego le doy la palabra al doctor Gil, que obviamente es el centro del día de hoy, no le vamos a quitar el uso de palabras. Sí. Y saludar a Daniel, obviamente, compañero del Comité de Principios. Eso es una zona donde este tema tiene mucha importancia. Y no es que llegó tarde el tema, quizás somos nosotros los que estamos llegando tarde. Porque esto existe y ha existido hace mucho tiempo, no solo en Venezuela, sino en otros países. Yo veía un informe, lo pueden buscar en las redes de Deloitte, donde hizo un estudio en Uruguay de cómo era la forma como se presentaba este tipo de trabajo y la diversidad de formas, y por eso la motivación a que haya una estandarización de cómo se debe preparar y presentar este tipo de información. Entonces, cierro aquí, el doctor continúe en su exposición. Muchas gracias, Noreli. Antes de continuar, solo un par de temas a agregar sobre lo que ustedes dijeron en relación con las dos preguntas. En primer lugar, creo que en la profesión estamos muy acostumbrados a liderar equipos multidisciplinarios para muchas cosas que tienen que ver con la opinión del auditor. Por lo tanto, no nos va a resultar difícil. Aquellos que no hayan tenido experiencia, tal vez sí, pero en general hemos trabajado mucho en esa relación y existen normas que regulan la forma de hacer esos trabajos. Así que no nos va a costar liderar esos equipos multidisciplinarios. En Argentina nosotros luchamos mucho para que efectivamente quien lidere esos equipos sea nuestra profesión, por algunas razones que otras profesiones no tienen. Por ejemplo, porque en el caso de Argentina se desarrolló un marco para la preparación de, por ejemplo, el balance social. Entonces se desarrolló un marco basado en el GRI, más algunos aspectos propios de la contabilidad, como la preparación del estado del valor agregado, la distribución del valor agregado, sobre esa base luego incluimos todos los indicadores del GRI, que fue cambiando durante estos últimos años, y luego cuando llegó el momento de la auditoría, el enfoque fue definir un procedimiento que estuviera en el marco general de los informes de auditoría, para que uno pudiera opinar sobre esos informes de sostenibilidad en el marco que había sido preparado para preparar esos informes. Entonces, sin duda que la profesión tiene algunas ventajas respecto de otras para liderar estos equipos multidisciplinarios. Tiene la costumbre de trabajar con modelos. Nuestras normas son de alguna manera definiciones normativas que terminan en un modelo de presentación, pero tiene mucha experiencia en conducir o en liderar grupos multidisciplinarios para poder presentar informaciones que, aún siendo financieras, a veces no están al alcance exclusivo del profesional contable. Y luego tiene mucha experiencia en hacer la auditoría o algún otro tipo de servicio sobre esa información. Así que sí, creo que vienen tiempos en los que nuestra profesión tiene que ser muy activa en el desarrollo tanto del marco para la elaboración de informes de sostenibilidad como para su auditoría u otro tipo de informe relacionado. Bueno, ahora les quería presentar por lo menos aquellos temas de nuestras opiniones como América Latina que han sido más destacados porque, bueno, hemos puesto énfasis en algunos puntos que el documento de la Fundación no tenía. Nosotros dimos una respuesta global, como hacen nuestras cartas, donde de entrada decimos que estamos de acuerdo en general con el objetivo, con la forma en que ha sido encarado, de acuerdo con el diagnóstico que también realizó la Fundación, pero indicamos en esa opinión o respuesta global que hay varios aspectos de detalle que no compartimos. Esos aspectos de detalle se refieren a cada una de las distintas preguntas.
Ustedes después podrán repasar estas respuestas, pero yo voy a referirme a lo que está marcado con color rojo, por ejemplo. Y el primer punto es el tema de grupos de interés. Ustedes dirán, bueno, pero los grupos de interés de informe de sostenibilidad, no vienen los grupos de interés como quiénes deberían ser los grupos de interés lógicos de un informe de sostenibilidad, sino que viene una explicación de por qué surgió esta iniciativa en la fundación. Y tiene que ver con que grandes inversores que están en los grandes mercados del mundo solicitan mejor información sobre sostenibilidad para poder tomar decisiones, y al respecto quieren tener información que sea comparable y que sea verificable. Por lo tanto, lo que acá queda claro es que el origen, la génesis de la preocupación de la fundación por ver si es o no posible que ellos tomen a través de un organismo internacional creado al efecto la emisión de las normas, no tiene que ver con el interés de todos los grupos de interés. Tiene que ver con el interés de los inversores, que es uno de los grupos de interés, si bien el más importante cuando hablamos de inversión, de información financiera, pero no el más importante cuando hablamos de sostenibilidad. Cuando hablamos del medio ambiente o del ambiente en general, nos preocupa todo lo que se ve afectado por ese ambiente, y no es solamente el inversor que ha invertido en una empresa en particular. Entonces nuestra respuesta fue que no nos parecía que ese debía ser el origen de esta preocupación, sino que no solamente debe considerarse la necesidad de parte de los inversores de contar con esta información, sino que deberíamos de partida trabajar con un grupo de usuarios mucho más amplio, porque las empresas interactúan con muchísimos otros interesados y quieren saber qué es lo que está haciendo la empresa en materia de sostenibilidad. Porque, por dar un ejemplo, supongamos una empresa petrolera que está muy preocupada porque determinado cambio climático le está provocando dificultades en su actividad. Por ejemplo, supongamos que sea una empresa offshore que está trabajando en algún océano en particular, y justo el clima le está produciendo un efecto mucho más fuerte que en otros lugares, provocando un efecto concreto en todo lo que es la producción de petróleo. Bueno, pero si esa empresa petrolera está provocando a su vez daños ambientales importantes en el lugar donde trabaja, en los mares, a nosotros nos preocupan las dos cosas. ¿Cómo afecta el trabajo de la empresa el hecho que el cambio climático le haga más difícil la extracción de petróleo, pero también cómo afecta la extracción de petróleo si no se ha hecho con los adecuados cuidados al lugar donde están desarrollando esa producción, en este caso a los mares? Entonces, creemos que esto no debería ser como está planteado. Creemos que la búsqueda tiene que ser el interés de todos. Y en este caso, no pensar solo en el inversor, que muchas veces el inversor dirá, bueno, a mí me conviene invertir en aquellas empresas que tienen una mejor imagen desde el punto de vista de la sostenibilidad, cuando en realidad lo que a nosotros nos preocupa es que las empresas tengan o no mejor imagen, realmente brinden toda la información que uno necesita. Con respecto a las observaciones relacionadas con la creación de un consejo dependiente de la Fundación IFRS, nosotros dijimos que nos parecía una excelente idea, pero desarrollamos una serie de condiciones que creemos deben cumplirse para que se logre el objetivo. Entonces acá abajo ustedes pueden ver por lo menos 6 de las que hemos citado: suficiente apoyo mundial de las autoridades reguladoras e interesados del mercado, garantía de idoneidad en la estructura del gobierno que va a desarrollarse del organismo internacional, lograr el conocimiento técnico de todos los participantes en ese organismo, lograr la financiación adecuada, un tema fundamental, no comprometer el logro de la misión y los recursos actuales de la Fundación nos ha parecido fundamental. O sea, no por trabajar en un nuevo organismo internacional dejemos de lado al IASB, que ha trabajado muy bien hasta ahora, y desarrollar alianzas con las organizaciones que hasta ahora han venido trabajando nos ha parecido una condición fundamental para la creación de este nuevo organismo.
Con respecto a algo que yo ya cité, que era cómo iban a comenzar a trabajar, y ellos definen claramente que el abordaje inicial va a ser siempre preocuparse por el cambio climático y el impacto del cambio climático en las empresas. Bueno, nuestra respuesta es que la emisión de estándares debe ser integral, por lo tanto, uno podrá poner un orden de con cuál cosa vamos a comenzar primero o si comenzamos con varias a la vez, pero uno tiene que tener claro que esto va a ser integral. La manera en que lo enfoca el documento no permite sacar esa conclusión, sino que simplemente dice, vamos a comenzar con los impactos del cambio climático en los informes de las empresas. El otro punto que ya lo mencioné, que es el de materialidad, tiene que ver también con esto, materialidad simple o doble materialidad. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que propone la Fundación, que dice vamos a iniciar con el enfoque de materialidad simple. En otras palabras, ver cómo el medio ambiente y otros temas relacionados con la sostenibilidad afectan a las empresas. Nosotros creemos, por el contrario, que si hubiera haber pensado en algo por donde iniciar, tendría que ser al revés. Lo que provoca la empresa en el ambiente y en todos los medios sociales con los cuales interactúa. Pero bueno, ellos tienen en este momento, y lo han vuelto a repetir en todos los lugares donde han trabajado, pero América Latina piensa que hay que comenzar claramente de entrada con un enfoque de la doble materialidad, tanto el impacto del clima en la empresa, como el impacto de la empresa en todo lo que es el cambio climático y otros aspectos sociales que todos conocemos. El punto 5 al cual nos hemos referido es cómo solucionar la fragmentación normativa a nivel mundial. Ellos preguntaban, bueno, en este momento hay una gran cantidad de organismos. ¿Qué les parece a ustedes que deberíamos hacer si creamos un único organismo que maneja todo esto? Nosotros recomendamos que es conveniente partir de la base del trabajo hecho, seleccionando lógicamente en base al plan de trabajo que haga este organismo, pero incluir en el organismo, ya sea como acompañantes, como personas que están de visita, si lo queremos llamar así, a todos los representantes de los organismos más importantes. Y si ameritara, incluirlos dentro del grupo de trabajo correspondiente para que la experiencia lograda por todos estos organismos se transmite a este nuevo organismo internacional de una manera rápida. Con respecto a las iniciativas existentes, como les decíamos, involucrar a todos los organismos en este nuevo organismo y aquellos que han participado desarrollando normas, aunque sean parcialmente en este tema, que den con su conocimiento un apoyo importante al nuevo organismo con el cual vamos a trabajar. Y terminamos diciendo o elaborando una conclusión, que es una visión integral que hemos planteado desde nuestra óptica de América Latina, donde destacamos los 3 puntos o 4 puntos más importantes en los cuales no estamos de acuerdo. Por un lado, no estamos de acuerdo que la visión inicial sea a partir de la preocupación de los inversores en lo que produce el clima en las empresas. No estamos de acuerdo que el enfoque sea el clima primero, porque creemos que el resto de los grupos de interés no solamente se interesan en el clima, en el cambio climático, sino si, por ejemplo, una empresa ha tomado suficiente personal del lugar donde está funcionando, si una empresa trabaja respetando adecuadamente la división entre hombres y mujeres, en el sentido de que haya una participación igualitaria en esos trabajos. Bueno, y además que se aplique una materialidad doble y no una materialidad simple como está planteado. Por lo tanto, remarcamos que este análisis de estos 3 elementos con los cuales no estamos de acuerdo estarían complicando el inicio de esta iniciativa. Por eso pensamos que de entrada tiene que haber un plan de trabajo integral y no solamente el esbozo de por dónde van a comenzar en cada uno de estos 3 puntos, y que dentro de ese plan de trabajo se vea con claridad que se va a abordar todo lo que hemos descrito en nuestra carta comentario, y en todo caso que habrá diferentes momentos para abordar todos esos puntos. En conclusión, y acá ya le doy luego la palabra a Luis,
Hemos coincidido con la visión general de las amenazas actuales, que el diagnóstico que realiza la Fundación nos parece muy bueno y muy útil, los invitamos a leerlo. Coincidimos también con la forma de solucionarla, que es crear un consejo emisor en el ámbito de la Fundación IFRS, trabajar en conjunto con las iniciativas actuales, pero involucrándola lo más posible, que eso no ha quedado claro en el documento. Involucrar y lograr que esta información tenga informes de aseguramiento o por lo menos algún tipo de informe generado por nuestra profesión, pero no coincidimos con algunos aspectos de cómo poner en práctica estos objetivos. Creemos que hay que hacer un abordaje integral y no parcial, ya lo hemos mencionado recién, por lo cual tiene que haber lógicamente un plan de trabajo que muestre que el abordaje es integral, y tiene que haber un aprovechamiento mucho más profundo de las iniciativas actuales a través ya sea de acuerdos entre los organismos actuales y el nuevo organismo, o de involucrar a los miembros de los organismos actuales en el nuevo organismo, pero sí tiene que ser mucho más profundo y más enfático lo que está diciendo el documento. Bueno, y cerrando como pregunta, uno se plantea, bueno, ¿y qué piensa la profesión de todo esto? ¿Vamos a seguir siendo simples espectadores o queremos ser actores de todo esto que parece ser un objetivo claramente definido por los grandes estamentos internacionales? ¿Qué piensa en esto IFAC? ¿Qué piensa GLENIF? ¿Qué piensa AIC? Nosotros ya le hemos explicado lo que pensó GLENIF junto con AIC, con todo lo que recién remarcamos. IFAC, que es nuestra Federación Internacional de Contadores, también se ha pronunciado en este sentido, poniendo un apoyo muy fuerte al documento en consulta y a las iniciativas. O sea, IFAC ha dicho que apoya fuertemente la iniciativa de la Fundación de constituir un organismo similar al IASBI, pero no ha entrado en los niveles de detalle que nosotros sí entramos como profesión de Latinoamérica. Tal vez IFAC, bueno, nosotros le hicimos llegar nuestra opinión también a IFAC para que conociera la opinión de los dos organismos, pero IFAC después solamente emitió su opinión dando una opinión favorable total a este pronunciamiento, a este documento. Bueno, Luis, a su disposición si hay algunas preguntas, y lógicamente me gustaría conocer la opinión de ustedes respecto de lo que hemos contestado como profesión latinoamericana. Bueno, muchísimas gracias por ese recorrido, a esa respuesta que dio el GLENIF de manera conjunta con la AIC a lo que es la Fundación IFRS. Este recorrido nos hace ver y ratificamos que en nuestra profesión ahora es cuando tenemos profesión para rato. Hay mucha gente tratando de incorporar una matriz de opinión de que la inteligencia artificial va a hacer algunas profesiones que se hayan prácticamente no desechadas, sino que, bueno, empiezan a estar en un segundo plano. Pero yo creo que eso no es el tema de nuestra profesión, que yo lo veo más vigente que nunca a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y no solamente eso, sino en el ámbito internacional, porque la agenda de este año es precisamente este informe o el desarrollo sostenible de las naciones. Doctor, pero una pregunta que la he visto por allí en varias... La brecha latinoamericana en función del rezago que ya tiene, pues, en función de la parte ambiental, de la parte de todo esto que ocurre a nivel internacional, y que nosotros hoy, por ejemplo, el caso venezolano, estamos pendientes de básicamente de sobrevivir. ¿Cómo abordar esa brecha y hacer que nuestros profesionales latinoamericanos, porque cada país tiene sus bemoles, ¿no? Cada país tiene sus propios problemas, y el profesional, cómo romperle ese paradigma al profesional, la función exacta o por lo menos la percepción que usted tiene de cómo es esa brecha latinoamericana en esta materia? ¿Cómo impactaría eso o esta información al trabajo del auditor como tal?
¿cómo haríamos nosotros a nivel latinoamericano con las pymes, las micropymes? O sea, todo este cúmulo y cómo incorporar este debate a ese nivel. Ahí se la dejo. Una pregunta que involucra un montón de temas, ¿no? Pero les voy a dar la opinión personal en relación con, o en base a la experiencia que me ha tocado vivir en Argentina desde que intentamos instalar este tema en la profesión. Nosotros en Argentina, y pensemos lo que les voy a contar como si fuera el mundo, en Argentina tenemos básicamente 24 jurisdicciones, 23 provincias y una ciudad autónoma, que es la de Buenos Aires, y cada una tiene independencia para la generación normativa de todo tipo de normas. Cuando empezamos con la inserción del balance social, como un tema que queríamos en cada provincia y a nivel nacional se empezara a trabajar y luego se generaran normas legales que establecieran esta situación, la profesión contable hizo mucho esfuerzo en instalar estos temas a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional. De esas 24 jurisdicciones, tuvimos éxito solamente en 3. Es decir, hubo 3 que se instalaron, se preocuparon, generaron normas legales que obligaban o ponían opcionalmente la posibilidad de presentar esta especie de informes de sostenibilidad. Pero cuando eso llegó a la práctica, nos encontramos con que los grupos de interés que podían estar interesados en esta información no eran muchos. Y entonces los gobiernos provinciales planteaban, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la exigencia de que haya que presentar o no estos informes? Y ahí fue donde hoy se está debatiendo todavía, de una primera instancia donde se trabajó mucho, con mucha fuerza, después esto fue decantando, y digamos en todos estos años solamente se logró eso. Pero ahora con este refuerzo que se hace a nivel mundial, yo creo que va a haber un cambio de paradigma en cada una de las regiones. Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros como profesión latinoamericana? Yo creo que lo primero que hay que hacer es instalar estos temas como difusión, de la misma manera que lo están haciendo ustedes, pero ya a un nivel más de detalle, en el sentido de decir, bueno, miren, estas son las oportunidades que nos quedan o nos vienen en el futuro como profesión. Este es el camino que tenemos que hacer para aprovechar esas oportunidades y desarrollar algo que nos sirva como profesión. Luego, en una segunda instancia, creo que hay que interesar mucho a las universidades para que dentro de sus programas involucren la preparación de informes de sostenibilidad y su auditoría o aseguramiento. Esto es una falla que tenemos en casi todos los países, es escasísima la inclusión de estos temas en los programas de estudio de nuestra profesión, y deberían estarlo. Y lógicamente que la tercer pata es mostrar y demostrar a los gobiernos de cada uno de los países que la profesión está preparada para liderar este tipo de nuevo camino, de nuevo paradigma en materia de información. Y en ese sentido, lógicamente, ahí habrá que luchar como gremio, como consejos, o como en cada país esté organizado, para que justamente sea nuestra profesión la que lidere tanto la preparación de los informes de sostenibilidad como la dirección de los grupos multidisciplinarios, como también el aseguramiento, auditoría o revisión de este tipo de información. Pero es un camino largo que tenemos que tener claro en cada una de nuestras regiones. Deberíamos tenerlo como punto de nuestro plan de acción, un sector particular que hable de informes de sostenibilidad, y me refiero al plan de acción de la profesión, y en base a eso empiezan a aparecer las ideas, lógicamente. La otra parte de la pregunta que usted hizo, que me parece muy, muy buena, que lo vi también recién en YouTube, es ¿qué diferencia se hace entre las grandes empresas, las pymes, las micropymes? Bueno, yo creo que, y así lo instalaron los organismos internacionales de siempre,
Yo creo que la información de sostenibilidad es de todos, pero con distinta cantidad de información según el tipo de empresa. Y así, por ejemplo, el GRI, que ustedes pueden haberlo estudiado, haber visto, tiene una serie de indicadores bastante extenso, pero a las pymes les permite un procedimiento que reduce mucho la cantidad de indicadores que uno tiene que brindar. Entonces, como es lógico, esto debería comenzar primero con las grandes empresas para que esto sirva de información integrada a los gobiernos para tomar decisiones de gobierno, porque imagínense la importancia que podría tener un gobierno si conoce, por ejemplo, la cantidad de empleados simplemente que cada empresa tiene o que cada sector de la economía tiene, que es uno de los indicadores que hay, por ejemplo, en el GRI, como también qué tipo de personas están como empleados, en fin, toda una serie o cuánto es lo que distribuye del valor agregado en sueldos, cuánto al Estado Nacional y cuánto a otro tipo de intereses. Entonces, para esta separación entre pymes, micropymes y grandes empresas, sin duda que hay que comenzar con las grandes y aprovechar, y esto lo tiene que hacer este organismo internacional, la experiencia de algunos organismos como el GRI que han planteado formas de que el informe de sostenibilidad lo puedan también presentar las pymes sin grandes esfuerzos para su preparación. Muchísimas gracias, doctor Gil. Jorge, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Ya estamos cerrando 11 minutos de la noche, entonces la palestra es tuya. Sí, no, de verdad que para el doctor Jorge Gil se habló de esto de la brecha latinoamericana. Creo que la brecha latinoamericana es real. Nosotros tenemos economías diferentes y economías diferentes con altibajos. Caso de Venezuela, 20 años con una economía totalmente atípica, ¿no? Y algunos países también. Entonces, los mercados de valores poco desarrollados, que son los que pudieran solicitar este tipo de información, digo yo, ¿no? Y el tema de crear conciencia y educación, doctor Gil, desde las empresas PYME, diría yo, a pesar de que le estoy escuchando de que quienes son las empresas grandes o las grandes empresas son las que con esos indicadores pudieran crear conciencia a los gobiernos. Diría que también comenzando de las pequeñas para que vayan creándose esa educación necesaria sobre un tema que en Latinoamérica no está penetrado como lo pudiera estar en las economías europeas, en las economías anglosajonas, ¿no? Bueno, creo que ese va a ser nuestro principal desafío. Sin embargo, yo he tenido experiencias en varios países latinoamericanos de la preocupación de las empresas por ser calificadas con algún signo de calidad en materia de sostenibilidad, como por ejemplo, no sé, la empresa verde o cualquier denominación que pueda llegar a acreditar que se preocupan en poner todos los temas de su producción dentro de un marco de sostenibilidad. Y esto les preocupa a empresas también pequeñas que compiten con otras en los supermercados con sus productos y que quieren tener ese sellito de calidad respecto de cómo se preocupan por la sostenibilidad ambiental y social. Por lo tanto, yo diría que vamos a tener un campo bastante aceptable por parte de las empresas pymes, porque es una manera muy interesante de competir con las empresas grandes, el hecho de tener calificaciones adecuadas en ese sentido. Ahora bien, ¿cómo jugamos nosotros con los informes de sostenibilidad? Bueno, logrando que para que se le dé esa certificación, tiene que haber un cierto cumplimiento definido por esos informes de sostenibilidad de los aspectos ambientales, sociales y de todo tipo que tienen que ver con estos informes. Entonces, yo no pensaría que esto solamente para los grandes o desarrollados países o las grandes empresas dentro de esos países, sino que vamos a encontrar mucha gente que requiere
para poder consumir y elegir entre dos productos determinados ciertos signos de que una empresa cumple con condiciones adecuadas de sostenibilidad. Y ahí es donde nuestro informe y nuestra revisión tienen una función fundamental, porque ¿quién mejor que nosotros, si es que lideramos todo esto, para indicar de qué manera tiene que darse esa certificación? Y no quedarse solamente con certificaciones que por allí son un poco parciales porque no involucran todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad en general. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted cuando dice que somos los llamados, pues, y los más capacitados para hacer estos informes en estos momentos. Carlos, cuéntame, ahí en el chat. Bueno, mira, en el chat, pues, algunas preguntas, ¿verdad? En el caso de Luis Conde, desde Panamá, en este estudio se debe considerar los aspectos relativos a responsabilidad social, su efecto tanto en el clima laboral como en la cultura de la organización y efecto en el crecimiento. O sea, es que lo hacíamos hace rato, ¿no? De hecho, el GRI es la iniciativa del reporte global, ¿no? Por sus siglas en inglés, pues, es GRI. Pero de eso casualmente se trata. Es un informe y es un aspecto global sobre lo que es y lo decíamos mencionado hace rato, factores endógenos y exógenos que están allí en esa empresa, en esa entidad que tú estás evaluando. Bien, mira, doctor Gil, felicitaciones por su excelente exposición. Todo comentario. El licenciado Heraclio le mandó a decir que allá en Tierra de Fuego está haciendo frío. Bueno. Okay. Sí, bueno, bastantes comentarios. Hay alguna, por supuesto, la inquietud es un tema completamente innovador. Hay, como decían algunos de ustedes hace rato, romper paradigmas con respecto a lo que es inmiscuirse en este campo, ¿no? Y es muy importante el tema. Yo, pues, de verdad, estoy bastante emocionado por la participación que hemos tenido en el chat, ¿no? O sea, veo mucho interés de parte de los colegas en conocer esto y pienso que esta herramienta ha sido muy útil para que toda esa gran cantidad de información pueda llegar a un número de colegas. Y no solamente los que están conectados, sino los que lo van a ver posteriormente. Adelante, Luis. Gracias, Carlos. Bueno, fíjense que de eso hablábamos a finales del año 2020, o sea, hace unos meses, donde precisamente conversábamos que la agenda internacional del año 2021 y hasta el 2030 era precisamente hablar del desarrollo sostenible y que estaba tomando mucha fuerza todo lo que es la parte ambiental, la gobernanza y todo este conglomerado producto de lo que ha pasado con la pandemia. Vamos entonces a cerrar el programa con el mensaje de despedida. Vamos a darle la palabra a nuestro invitado especial de esta noche, al doctor Gil, para que nos dé sus reflexiones finales y le envíe un mensaje a esos venezolanos que los van a ver en este momento y posterior allí grabado en diferido. Así que adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, Luis. Antes que nada, agradecerles intensamente la oportunidad que podamos estar comunicados con muchos profesionales de Latinoamérica a través de su recurso. Y solamente quiero dejar dos conclusiones que van a tener que ver con esto que uno dice, ¿para qué quiero meterme en estos temas? ¿No? Y yo quisiera remarcar dos aspectos. Por un lado, yo creo que nos tenemos que meter como profesión en estos temas porque vamos a mejorar la calidad de vida tanto de nosotros como de quienes vienen detrás de nosotros, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos. Y es un deber que tenemos como profesión, sin duda, de normativa y de aplicación práctica de todo lo que es revisión e informes de auditoría en este tema. También es una fuente de ingreso futura.
Entonces, ya sea que la veamos de una manera o lo veamos de otra, es una oportunidad muy importante para la profesión de sentirnos, por un lado, útiles y, por otro lado, de generar nuevas oportunidades de trabajo profesional. Así que ese es el mensaje que quisiera transmitirle. El resto es saber dónde estamos parados en estos momentos, saber que estamos en el inicio de un posible programa que se va a llevar adelante en un tiempo determinado, pero tenemos que salir rápido como profesión en cada país a armar un plan de trabajo y empezar a ponerlo en práctica. Oh, muchísimas gracias, doctor Gil. Para nosotros es un placer. Esta ventana está abierta para el GLENIF, para usted como profesional, para que sencillamente comparta con nosotros toda esa experiencia latinoamericana que usted representa. Norely, danos tu mensaje final por esta noche. Yo reiterar pues que estamos prestos a apoyar cualquier iniciativa que sea global en todos los asociados del GLENIF, como individual a través de la federación. Y en especial, pienso que si nosotros comenzamos a caminar con el inicio del proceso y comenzamos a caminar en conjunto de una manera coherente, integrada, profesores, gremio, usuarios, vamos a poder llevar adelante un proceso que nos vaya a llevar a un buen término. O sea, de verdad, el llamado sería a nuestros docentes, porque al final ellos van a ser quienes les va a corresponder hacer la formación de ese profesional, sin perjuicio que el gremio, digamos, actualiza a lo que ya hemos dejado las aulas de las universidades, unos más temprano y otros un poco antes, ¿no? Entonces, es un tema interesante, es un punto diferente de mirar las cosas, de complementar la información y reitero lo que decía al inicio, la profesión no es solo NIF o NIA, sino que se nos amplían los campos de acción. Feliz noche para todos y bueno, muchas bendiciones. Amén. Muchísimas gracias, Norely, por esa consecuencia con nosotros acá, siempre consecuente. Jorge, adelante. Bien, de verdad que agradecido por esta disertación del doctor Gil. De verdad que, como dice él, se nos abre el campo, lo dice Norely también, así que vamos a estar muy atentos con todos los avances y los nuevos requerimientos que vayan a surgir a raíz de este planteamiento y que este documento que presentó GLENIF conjuntamente con la ICE tenga respuesta y estar nosotros atentos de cuáles son las influencias que fueron los aportes que nosotros dimos como grupo latinoamericano. Saludos. Gracias, Jorge. Bueno, tenemos a Carlos Sánchez para que nos dé pues su mensaje final de la noche. Bien, bueno, muchas gracias, doctor. Pues reitero las palabras de Luis, presidente de la Federación. Esta puerta siempre estará abierta para este tipo de mensajes, este tipo de programas. Y bueno, y a través de Norely, pues imagínense. No saludé a las personas porque siempre nos acompañan, ¿no? Durante el chat, y esta vez quise dejarlo al final porque siempre algunos se me escapan y entonces pues es complicado, ¿no? Pero el licenciado José Cabrera, José Daniel Durán, Nelson Bencomo, nuestro subcontralor, Janeida Figuera, Clondi García, la profesora Yaña Hernández, saludos, profe, Luzmar Balsa, Mirta Cruz, Luis Clavijo, Luis Mejía, Erika García desde Aragua, un abrazo. Todas las entidades, todas las latitudes presentes ahí durante todo el programa, muy interesados en el tema, y mi reflexión final se la voy a una frase que se la escuché muchas veces a Norely: unidos somos y hacemos más. De verdad que sí, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Excelente frase para terminar esta transmisión. Para nosotros, de verdad agradecido, doctor. Envíele nuestro saludo y agradecimiento a todo el directorio del GLENIF,
que estoy seguro que todos se sienten representados por esa disertación que hoy nos acaba de dar a toda esta población venezolana de contadores públicos. De mi parte, simplemente me queda hacer una reflexión con respecto a lo que es nuestro pensamiento del día, lo que es nuestro valor institucional y nuestro compromiso como institución, como lo están viendo en pantallas, es seguir aportando soluciones a nivel regional, nacional e internacional, seguir apoyando de acuerdo a nuestras posibilidades con los recursos que tenemos, seguir aportando esas soluciones, porque los contadores públicos colegiados somos precisamente aliados estratégicos para el desarrollo sostenible de nuestra nación y de las naciones del mundo. De verdad, de mi parte, está de más despedirnos. Simplemente, como ya estamos de vuelta acá en la pantalla principal, nos despedimos con la manito, simplemente para decirles a todos, a ustedes, muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Gracias a todos. Hasta pronto, muchas gracias.